Saludos mis hermanos, bendiciones, doy mucha gloria al Señor, bendigo mucho al Señor, estoy sumamente agradecido y contento, gozoso de poder compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor este día. Y solo hay agradecimiento en mi corazón porque ustedes han abierto hoy su casa y la han convertido en iglesia. Hemos convertido la casa de cada uno de nosotros en iglesia este día para recibir, para saborear, para disfrutar todo lo que el Espíritu Santo de Dios tiene preparado para nosotros, para poder continuar en comunión como cuerpo de Cristo. Aún a través de este medio es posible. El Señor nos ha enseñado que es posible. Tal vez no es igual, no es la misma experiencia y estamos deseando volver a mirarnos, a abrazarnos, a bendecirnos, pero el Espíritu Santo de Dios sí es el mismo y es el que está ahí en su corazón, aquí en mi corazón y en cada hogar y en cada vida. Y Él nos une, Él nos abraza, Él nos da la unidad que requerimos. ¿Sabe? Hoy es un día especial porque el Señor ha tocado mi corazón con una palabra. Realmente Él ha tocado profundamente mi corazón con este tema que quiero compartirles en esta mañana. Y bueno, lo primero que vamos a hacer antes de iniciar es una breve oración para bendecir este alimento precioso que el Señor ha puesto hoy en nuestras manos y espero que, y sé que igualmente lo va a poner como una semilla en buena tierra en cada uno de sus corazones, en el nombre de Jesús. Gracias bendito Dios, gracias infinitas te damos Señor a ti, te honramos Jesús. Hoy venimos delante de ti Señor postrándonos en adoración, en alabanza, creyendo Señor que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios que tiene lo mejor para sus hijos, que tú eres un Dios que ha preparado Señor una palabra exquisita, necesaria, un refrigerio para nuestro corazón Señor. Eres tú, Señor, eres tu Espíritu Santo, no yo. Yo solo soy un instrumento, Señor. Solo eso quiero ser, un instrumento para ti, para que tu Espíritu Santo hoy pueda tocar los corazones, hoy pueda levantar los ánimos, hoy pueda abrir puertas donde no había, hoy pueda abrir caminos donde no había, hoy haya fuentes de agua de vida donde estaba seco. En el nombre de Jesús, a través de tu palabra preciosa, Señor. La ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo y ponemos en tus manos nuestro corazón para que sea fértil tierra y reciba esta semilla en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar, hermanos, compartiéndoles unas imágenes que ilustran acerca de un lugar feo, un lugar lúgubre, un lugar al que nadie quiere llegar. Un lugar al que muchos han tenido que llegar, pero nadie quiere estar ahí. Nadie desea para quienes ama que estén ahí. Y así es. Así como esa imagen que ustedes están viendo ahí ahora, ese hueco estrecho que están viendo ustedes ahí ahora que conduce a un lugar subterráneo, así por situaciones así, muchas veces tenemos que pasar y tenemos que llegar a lugares y a circunstancias donde no hubiéramos querido llegar. Eso que ven ahí es una de las cárceles romanas más antiguas que existen en la actualidad. Y recientemente esta cárcel fue abierta como un museo al público. Un documento, una revista, o un artículo de la revista National Geographic habla de que muy probablemente el apóstol Pablo haya estado recluido en esta cárcel. Esta cárcel se llama la cárcel de Tullianum, propiamente en Roma, en el centro de Roma. Y el antiguo historiador Salustio escribió que esta cárcel era una cárcel destinada para los enemigos de Roma. Se encontraba a 3,65 metros bajo tierra. Y él la describía como un lugar repulsivo e infame por causa de la inmundicia, la oscuridad y el hedor. Si vemos la siguiente imagen, podemos ver cómo se veía este lugar por dentro. Yo no sé a ustedes, pero a mí me da la impresión de una tumba en vida, de una cripta. Pueden ver ahí arriba, vamos a ver la siguiente imagen, es muy parecida. Pueden ver ahí arriba donde observamos un pequeño huequito que es el que da el acceso
únicamente a ese lugar. Es el único acceso de luz que podemos ver a ese lugar. Por tanto, es un lugar oscuro, probablemente un lugar húmedo, un lugar maloliente. A mí me da la impresión de que es una tumba para ser enterrado en vida, perdón. Si ustedes pueden ver ahora esta imagen, es como un dibujo, como un diseño de cómo era esta cárcel cuando estaba en uso. Se ve una cámara superior donde había más de una persona en esas celdas, y abajo una pequeña cámara inferior que estaba destinada a aquellos que estaban condenados a muerte. Todavía más abajo. Esta otra imagen que tenemos a continuación es una ilustración de cómo pudo haber sido ese lugar mientras estaba en uso. Y finalmente tenemos ahí una obra de arte muy preciosa que tuve la oportunidad de encontrar, que ilustra al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo tras las rejas de una cárcel, encadenado. ¿Sabe? A mí me impresionó realmente cuando tuve de parte del Señor la iniciativa de hablarles de Pablo, de hablarles de este tema que traigo hoy, que he titulado Plenitud de Gozo. Cómo mirar hacia arriba cuando todo se viene abajo. Y realmente conmovía a mi corazón pensar en las circunstancias en las que se encontraba Pablo cuando pasó por una cárcel como estas. Hoy vamos a imaginarnos cuáles pudieron haber sido las circunstancias de Pablo a través de estas imágenes y a través de pensar cuál era su condición. Quizá él habla en sus cartas de estar bajo un aguijón en su carne. Quizás se encontraba en esos lugares estando enfermo, estando con frío, estando con hambre, quizás azotado, golpeado, maltratado, y aún así encadenado a un lugar como este. Un aislamiento total, una muerte en vida. Y lo increíble viene aquí. Lo increíble viene en cómo es posible que un hombre, que un ser humano, tenga la capacidad de mantener gozo aún en medio de una circunstancia tan extrema, aún en medio de una circunstancia tan inhumana. Una cárcel moderna no se compara de ninguna manera con las circunstancias que pudo haber pasado Pablo. Y aún así, este hombre tiene la capacidad dada de parte del Espíritu Santo de Dios de escribir algo como esto. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Sabe? Pablo escribió cartas a las iglesias. Varias cartas a las iglesias de las que él escribió fueron hechas desde una cárcel. Una de ellas, de la cual vamos a sacar bendición en esta mañana, es la carta a los Filipenses. Y esta carta a los Filipenses se conoce como, por los expertos, por los estudiosos, se conoce como una carta de gozo y gratitud. Y volvemos otra vez a sorprendernos. Yo vuelvo a sorprenderme, yo vuelvo a decir, Señor, cómo Pablo logró en medio de esta situación, en medio de una circunstancia de cárcel, en medio de, como bien él lo dice en la carta a los Filipenses, donde no sabía si sobrevendría la muerte para él ya, donde él incluso decidía en su corazón que quería seguir viviendo porque todavía le faltaba mucho que hacer para el reino de Dios y que le sería más útil, que sería precioso morir y estar ya con el Señor, pero que era más útil si seguía viviendo por un tiempo más para poder bendecir y poder seguir haciendo la obra de Cristo. Y el corazón de este hombre realmente hallaba contentamiento, no importa las circunstancias en las que estaba.
El corazón de este hombre realmente se encontraba enseñado, como lo dice el texto que acabamos de leer en Filipenses 4, enseñado en todo y por todo. Y sabe, mi hermano, yo no sé la situación que usted esté viviendo, que haya vivido o que vaya a vivir. Tal vez usted se pregunta en este momento, hermano, ¿cómo yo puedo estar con gozo en medio de la circunstancia que tengo? Hermano, ¿cómo puedo yo estar con gozo en medio de una situación en la que perdí mi trabajo, en la que no tengo que llevarle a mi familia? ¿Cómo puedo estar en medio de esta circunstancia que nos ha provocado esta pandemia con gozo? Pues el Señor nos da esa capacidad. El Señor nos da incluso plenitud de gozo a través de su Espíritu Santo. Y hoy quiero que estudiemos, que revisemos con atención lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esto. Es algo que realmente necesitamos y es algo que nos va a dar fortaleza en los momentos difíciles que vayamos a pasar. Y vamos a entender, y vamos a creer, y vamos a confiar que a pesar de los pesares, el Señor está con nosotros y Él va a ser nuestro gozo, nuestro contentamiento, nuestra fortaleza y nuestra paz. Vamos a la palabra de Dios y los invito a que vayamos precisamente a la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así, leo para ustedes la versión Reina Valera 95. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué preciosas palabras de un corazón lleno del Espíritu de Dios. Son palabras que indudablemente provienen de un corazón fortalecido por el Espíritu de Dios, aún en medio de cadenas, aún en medio de incertidumbre, aún en medio del hedor, aún en medio de la miseria. Un corazón que es sostenido más allá de lo físico, más allá de lo que podían ver sus ojos. Un espíritu que es alentado por el Espíritu Santo de Dios. De eso se trata el gozo. De eso se trata el gozo. Y quiero decirte que el gozo también es para ti y para mí, a través de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo de Dios. Y bien, ¿qué? Vamos a analizar el concepto. Vamos a analizar qué es el gozo desde el punto de vista bíblico. Antes, sería bueno entender una definición del diccionario de la Real Academia. ¿Cómo se define la palabra gozo? Se define como un sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Se define también como la alegría del ánimo.
Muchas versiones, muchas traducciones de la palabra de Dios también cambian la palabra gozo por palabra alegría, la cual es un sinónimo y está bien entenderlo de ese modo. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta y claro algunos detalles, algunas cosas importantes y algunos conceptos erróneos, acerca del gozo que debemos aclarar. Hay algunos conceptos como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre los frutos del Espíritu Santo y los dones? ¿Y por qué los frutos del Espíritu Santo y los dones? Porque precisamente el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo que están descritos en Gálatas 5. Así como el amor, así como la paz, como la benignidad, la paciencia. Asimismo también está el gozo como un fruto producido por el Espíritu Santo. Pero también existen o están definidos en la palabra de Dios los dones dados por el Espíritu Santo. Sin embargo, hay una diferencia importante que debemos hacer y que debemos señalar para ir entendiendo con mayor claridad el concepto del gozo bíblico. La diferencia radica básicamente en que los dones sí son dados por el Espíritu igualmente que los frutos. Sin embargo, los dones, los cuales son maestros, profetas, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de fe, dones de sanidad, de hacer milagros. Todos estos que están descritos en 1 Corintios 12 y también en Romanos. Estos, escuchen lo que dice Romanos, leo para ustedes, lo que dice 1 Corintios 12:11. Dice, todo esto lo hace un mismo y único espíritu, refiriéndose precisamente a los dones. Un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Refiriéndose al Espíritu de Dios. O sea, no todos los cristianos, no todos los hijos de Dios tenemos los mismos dones, o en la misma medida, o en la misma cantidad o diversidad. Los dones los reparte el Espíritu de Dios según Él lo determina. Mientras que los frutos del Espíritu de Dios sí debemos buscarlos, comprenderlos y desarrollarlos todos los creyentes, todos los hijos de Dios. Es una virtud cristiana. Cada uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios son una virtud cristiana. Y una de estas es el gozo. El gozo es algo que usted y yo debemos buscar. Ahora vamos a ver que debemos buscar a voluntad. Debemos poner nuestra voluntad, nuestro deseo y nuestra fe en creer que el Espíritu Santo de Dios puede darnos el gozo y puede incrementar ese fruto en nosotros. También es importante hacer una aclaración, una diferencia y eliminar un concepto errado y un concepto que, vamos a ver, el entender popular, el entender del mundo en el que vivimos nos ha dado a confundir. Ha tendido a confundirnos acerca de este concepto. ¿Cuál es este concepto? Es el concepto de la felicidad humana, en contraposición al concepto del gozo bíblico. Tendemos a confundir estos dos conceptos y es ahí donde hallamos que es imposible, humanamente, desde luego, que es imposible poder ser feliz en medio de circunstancias adversas. Vamos a ver a tocar o a tomar un momento cada uno de los puntos que diferencian principalmente estos dos conceptos. Vamos a hablar de 4 de ellos. Número 1, la felicidad humana. La felicidad humana nos dice que nosotros no tenemos ningún control sobre ella, que es algo pasivo que solo nos ocurre, que viene y nos sucede. Y está en nosotros cuando estamos pasando por circunstancias felices, por circunstancias de estabilidad, por circunstancias de bonanza, de bendición. En contraposición a esto, en el gozo bíblico encontramos que este es algo que se puede alcanzar a voluntad. Y aquí hay un detalle importante que explicar. ¿Cómo a voluntad? Tal vez usted se pregunta o me pregunta, Michael, pero ¿cómo usted está diciendo eso? ¿Cómo usted está diciendo que yo puedo ser feliz cuando acabo de perder a un familiar? ¿Cómo va usted a decirme que yo puedo decidir ser feliz cuando no sé qué le voy a dar de comer mañana en el desayuno a mis hijos?
Pues resulta que la decisión que usted toma por tener gozo consiste en decidir buscar eso que usted no puede obtener humanamente a través del Espíritu de Dios. Está en decidir creer que el Espíritu de Dios le pueda dar ese gozo sobrenatural, que el Espíritu de Dios le puede dar, como dice en su palabra, ese contentamiento, esa paz, ese regocijo, a pesar de la circunstancia que usted tiene. He ahí la clave y he ahí la diferencia. El mundo nos ha enseñado que la felicidad, en segundo lugar, la segunda diferencia, el mundo nos ha enseñado que la seguridad es inestable, que en medio de una adversidad desaparece. No es posible sentir felicidad en medio de una circunstancia adversa. Eso es lo que el mundo nos ha enseñado acerca de la felicidad humana. Bajo condiciones adversas desaparece. No es posible obtenerla por un acto voluntario. Mientras que la palabra de Dios nos enseña que el gozo está ahí en tanto estemos pegados a Cristo. Que el gozo está, y ahora lo vamos a ver más claramente todavía más adelante. El gozo va a estar ahí en tanto tengamos la fe para creerlo y en tanto vivamos conforme a los conceptos y a los preceptos que Jesucristo nos enseña para poder obtener ese gozo, ese fruto del Espíritu de Dios. El Señor siempre acostumbra a operar en nuestra vida una vez que usted y yo entendemos que no depende de nosotros. Una vez que usted y yo entendemos y entramos en una actitud de humildad para decirle, Señor, hasta aquí yo puedo hacer, ya no puedo hacer más. Hasta aquí yo no puedo sentirme satisfecho con esta situación. Hasta aquí humanamente me es imposible sentir contentamiento en esta situación, sentir gozo en esta situación. Ahora, Señor, yo entrego esta circunstancia en tus manos. Ahora, Señor, yo me entrego a lo sobrenatural que tú puedes hacer por mí. Necesito la fortaleza que tu gozo me puede dar. Y es ahí, cuando usted cree, cuando usted toma esa decisión de mirar hacia arriba en medio de todo lo que se viene abajo, cuando el Espíritu Santo de Dios viene y deposita ese gozo sobrenatural en tu vida. E incluso la risa sale en medio de tus lágrimas. Incluso la paz surge en medio de la tormenta. Es así, es real. Y precisamente por eso es que la Biblia nos habla de este concepto de una forma imperativa. En Filipenses 4:4, que acabamos de leer, dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Imperativamente. Son oraciones de voz imperativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que son órdenes. Pablo le está ordenando a los filipenses que se regocijen. No es una cuestión para los cristianos, para los hijos de Dios, no es una cuestión opcional. Es una cuestión de que cuando estamos en una situación difícil, siempre tendremos la opción de regocijarnos a través de la fuerza, de la fortaleza para esto que el Espíritu Santo nos da. Decíamos que la segunda diferencia entonces es, bueno, vamos a repasar un poco. Número 1, la felicidad humana nos dice que no tenemos control sobre ella. Sin embargo, el gozo nos dice que se puede alcanzar a voluntad, de la manera en que les explicaba. Número 2, el gozo, a diferencia de la felicidad humana, es permanente. Es algo permanente. No depende de las circunstancias y coexiste aún con la adversidad. Bien, aún con la cárcel, aún con la vergüenza, aún con la cruz, como en el caso de Jesucristo, el gozo coexiste, el gozo permanece, no se difumina como la felicidad humana, no es temporal como la felicidad humana. Y número 3, la felicidad humana no satisface nunca plenamente, sobre todo cuando la buscamos en la forma del placer humano. Cuando confundimos la felicidad con el placer y cuando en busca de la felicidad, cuando en busca del gozo verdadero que proviene de Dios, que es una necesidad del ser humano en su origen, creado por Dios para buscar al Espíritu de Dios. Aquí el gozo sí es capaz de satisfacer, pero el placer no es capaz de satisfacer. El placer
Usted tiene en algún momento el placer, por ejemplo, de comer. Y usted come, se llena, se satisface, tiene el placer de comer, pero dentro de unas horas ya no está satisfecho, ya necesita otra vez comer. Así pasa con todas las necesidades físicas, con todas las necesidades incluso emocionales que buscamos satisfacer a través de placeres de este mundo, de placeres de esta carne. No satisface, mientras que el gozo sí satisface. Y no solo satisface, el gozo permanece, el gozo fortalece aún más. Ahí está otra diferencia. Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor sea su fortaleza. El gozo viene precisamente en momentos de dificultad para darte fortaleza, de parte del Espíritu de Dios, para levantar tu ánimo, para decirte sigue adelante, hay un propósito, hay algo más, esto va a terminar y vamos a glorificarnos y vamos a gozarnos cuando esta prueba pase. Y número 4, la felicidad humana solo es una emoción, solo es una emoción, mas el gozo bíblico va mucho más allá. No solo es una emoción, sino que es una forma de ver la vida, es una perspectiva de vida. Y he aquí también una clave. El Señor te da una visión diferente del mundo, una visión que el mundo no puede tener acerca de la realidad. Una visión que miles y millones de personas, por ejemplo, hoy en medio de esta pandemia no pueden tener, no pueden entender. Algunos culpan a Dios, algunos más bien endurecen su corazón más contra Dios y dicen, ¿cómo Dios puede permitir esto? Pero Dios a usted y a mí nos da otra perspectiva. Nos deja ver las cosas desde otro punto de vista y entender que todo tiene un propósito en su infinita sabiduría y que dependemos absolutamente de Él, que eso es lo que Él quiere que entendamos. Esto debe darnos gozo, saber que nuestro dolor, que nuestra angustia, que nuestra preocupación no será en vano. También tenemos que entender que la angustia, la preocupación, el temor, están enfocadas en las circunstancias que nos rodean. Mientras que el gozo no se enfoca en las circunstancias. El gozo se enfoca, levanta la mirada y se enfoca en el Señor y en las cosas de Dios y en los planes que Dios tiene para nuestra vida. Una cosa más que quiero aclarar también es que estar triste no es pecado. No podemos confundir eso, no podemos caer en juicio porque el sufrimiento es algo que está totalmente legitimado en la palabra de Dios. El sufrimiento es algo que está claramente advertido en la palabra de Dios. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. La palabra de Dios dice en Isaías 53:3 que el mismo Jesús fue un varón de dolores, de sufrimiento. Dice Isaías 53:3, leo para ustedes, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Pero aquí vamos a ir entendiendo algo muy importante. Vamos a ir remachando en algo muy importante. Si leemos un poquito más adelante en este pasaje, en la segunda parte del versículo 5 dice, por darnos paz cayó sobre el castigo, cayó sobre él castigo, y por sus llagas fuimos curados. Había un propósito en que él fuera varón de dolores. Había un propósito, el propósito más maravilloso, el propósito más glorioso en que Él fuera experimentado en sufrimiento. Su salvación y la mía. Su vida eterna y la mía a precio de ese dolor. En los planes de Dios, en la forma de proceder de Dios, siempre que hay dificultad, siempre que hay adversidad, siempre que hay pena, siempre que hay angustia, hay un propósito mayor. Mayor que usted y yo. Un propósito grande. Santiago 1, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Y quiero que vayamos a ese texto y lo leamos juntos. Dice así, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entendemos entonces, con lo que nos está diciendo aquí Santiago, que definitivamente
el sufrimiento, la prueba, la adversidad es algo que el Señor más bien utiliza para edificar nuestra vida. Y entonces de ninguna manera podemos pensar en señalar o en juzgar a un hermano o una hermana que está pasando por una situación de angustia, por una situación de dificultad, sea cual sea esta situación. No podemos señalar ni juzgar a nadie, definitivamente, desde la perspectiva que nos da Jesucristo. Con la vara con la que medís, con esa misma vara, seréis medidos. Entonces no podemos tampoco expresar ningún tipo de rechazo, desprecio por una persona que está llorando, que está pasando por una mala situación. Tenemos que entender que más bien es un propósito de Dios para esta persona, en el que Dios se va a glorificar en su vida. Dice Santiago en su última parte, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte ninguna cosa. El Señor está haciendo una obra perfecta más bien en nosotros a través del trabajo de la prueba, a través del fuego de la prueba. Y tenemos que entender que la Biblia legitima esto completamente. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y es algo natural y es algo en donde tenemos que tener confianza en que Dios lo va a usar para glorificarse en nuestra vida. Ahora, lo que sí puede ser pecado, lo que sí puede incurrir en una situación pecaminosa, no propiamente pecado, pero te puede llevar a situaciones pecaminosas, es cuando conviertes esta tristeza y este lloro y esta queja y esta situación en algo que más bien es un estilo de vida, en algo que más bien ya te identifica como persona, en aquella persona que siempre se está quejando de todo, que siempre está criticando y no precisamente constructivamente todo, sino que nunca ofrece una solución, solo ofrece críticas. Cuando hay que ayudar y ofrecer soluciones no aparece, solo cuando hay que criticar. Una persona que siempre está insatisfecha, que siempre está amargada, que siempre manifiesta autoconmiseración y pobrecito yo, y hermano, ¿y cómo está, hermanito? Ahí, más o menos, ahí nunca tiene otra respuesta diferente. Ahí ya tenemos que tener cuidado y tenemos que analizar bien la circunstancia para poder determinar si más bien esta persona está, a pesar de que Dios la tiene bien, está utilizando esta sensación de lástima, de pobrecito yo, para más bien conseguir la atención de los demás. Y ahí ya estaríamos entrando en una cuestión más que todo de engaño, de utilizarse a sí mismo, de utilizar sus circunstancias para obtener el beneficio que le hace sentir el tener la atención de las demás personas. Hay que tener mucho cuidado porque esto es incurrir en una ingratitud hacia Dios, en estar bien, pero aún así manifestarle a todo el mundo que no estoy bien, con tal de obtener mi propio beneficio. Aquí sí hay que tener muchísimo cuidado. Esto puede manifestarse en el corazón de una persona orgullosa, de una persona con baja autoestima, de una persona egoísta. Y cuando uno tiene baja autoestima, es porque no ha entendido también, y Dios tiene que trabajar en eso, en el corazón de una persona. Es porque no ha entendido que nosotros valemos nada más y nada menos que la sangre de Cristo. Y que si Cristo, siendo Dios y Dios Padre, siendo Dios, nos ama y nos valora tanto como para entregar a su Hijo, ¿quiénes somos nosotros para no valorarnos? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de actitudes. Muy bien, tampoco tenemos que creernos la mentira de que Dios se aparta de nosotros cuando nosotros estamos siendo probados. Eso es un concepto falso, eso es una mentira de Satanás realmente. Mucha gente piensa, no, es que Dios se olvidó de mí, es que Dios está apartado de mí, por eso yo estoy pasando por estas cosas. Dios nunca se va a apartar de ti. Nosotros podemos pretender apartarnos de Dios, nosotros podemos pretender y podemos alejarnos de Dios también por el pecado, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero en realidad Dios nunca se aparta de nosotros. Romanos 8:35 al 39 es esa declaración preciosa que usted y yo conocemos, que dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Y usted sabe que sigue diciendo: nada nos separará del amor de Cristo. Absolutamente nada nos puede separar de su amor, de su misericordia, de su bien. Él siempre está con nosotros, siempre está para con nosotros, de nuestro lado. Y aunque estemos siendo probados, más bien ahí va a estar con nosotros, fortaleciéndonos, animándonos y haciéndonos mirar hacia arriba con su gozo perfecto.
Llegamos entonces a la aplicación de esta palabra. Ahora que entendemos un poco mejor el concepto de gozo bíblico y lo hemos diferenciado de algunos conceptos erróneos acerca del mismo, entonces tenemos que empezar a hacernos preguntas a nosotros mismos para ver cómo podemos aplicar esto en nuestra vida. Lo primero que les preguntaba es entonces cómo Pablo podía mantener en estas circunstancias tan difíciles el gozo. Y usted tiene que preguntarse, bueno, ¿qué puedo hacer yo entonces para gozarme siempre, siempre, como dice Pablo? ¿Cómo me puedo gozar yo siempre, siempre? Sí o sí, gozarme. ¿Cómo encuentro fuerza? ¿Cómo encuentro fortaleza en ese gozo en mi vida? ¿Cómo puedo vivir con gozo en un mundo que rechaza a Cristo y que persigue a la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo la iglesia puede mantenerse gozosa? ¿Cómo la iglesia puede mostrarse al mundo gozosa en un mundo que la está rechazando y que la está señalando y que incluso la está persiguiendo? Y la está asesinando, como en otros países. Tal vez aquí todavía no vemos esa realidad, pero es una realidad cruda y verdadera. ¿Cómo mantener gozo cuando vemos estas situaciones, cuando vemos estas circunstancias? ¿Cómo incremento mi gozo personal? ¿Cómo mantengo mi gozo personal en medio de mi dolor, en medio de mi pena y en medio de lo que yo estoy viviendo? Pues bueno, de la misma forma en que Pablo lo hizo. Y Pablo, a través de Filipenses, hizo una serie de recomendaciones y una serie de claves que le dio al pueblo de los filipenses, en donde él reflejaba precisamente ese corazón lleno de amor y lleno de gozo y lleno de gratitud a Dios hacia ellos. Y dejaba claves ahí para que nosotros las pudiéramos comprender. Dios nos dejó esas claves a través de la vida de Pablo en la carta a los filipenses. Número 1, hay un gran principio. Bueno, les voy a dar 6 acciones concretas, pero antes de esas 6 acciones concretas hay un principio, un gran principio importante que tenemos que guardar en nuestro corazón primero. Dice, fijar nuestra atención en Cristo y permanecer en Él. Tenemos que fijar la mirada en Jesús. Él es nuestro modelo a seguir. Él cumplió, y ahora al final lo vamos a ver, Él cumplió todos y cada uno de los aspectos necesarios para conservar el gozo en nuestro corazón, con todos. Y por eso Él pudo mantener el gozo hasta que dijo consumado es. Tenemos que fijar la mirada en nuestro modelo que es Jesús y permanecer en Él. Y precisamente esto es lo que hizo Pablo, y esto es lo que hizo Pedro, y esto es lo que hizo Santiago, y todos estos varones de Dios. Ellos fueron capaces de mantener la mirada fija en Jesús y permanecieron firmes en Él. Vea usted lo primero que dice Pablo, la primera cosa que le dice Pablo a los filipenses en Filipenses 4:1. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Vean qué lindo como les habla con amor, les habla con ternura, les dice gozo y corona mía. Estad, y otra vez estamos hablando en términos imperativos, con una voz de orden. Estad firmes en el Señor, amados. Eso es lo primero. Tenemos que estar firmes, sólidos, pegados a Jesús. Él va a ser la fuente de nuestro gozo, aún en medio de la dificultad. Recuerde que ese gozo viene del Espíritu de Dios. Ese gozo es sobrenatural. Ese gozo usted no lo va a producir naturalmente. Ese gozo usted lo va a producir solo a través del contacto y la comunión con Jesucristo. Muy bien, ahora sí, le voy a empezar a señalar, a partir de la palabra de Dios, 6 principios concretos que tenemos, 6 acciones concretas que tenemos que desarrollar en nuestra vida para poder encender, poner en práctica, activar, no sé, tal vez la palabra correcta no sea activar, para poder desarrollar el fruto del gozo en nuestras vidas. Los 2 primeros principios están en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, como algunos ya tal vez recordarán o sabrán, es ahí donde Jesús se compara con una planta de uva, con una vid, y nos pone a nosotros como aquellos pámpanos, como aquellas ramitas que son las que van a dar ese fruto. Y si no están pegadas esas ramitas a la vid que es Jesucristo, esas ramas jamás van a poder dar fruto. Y esto reafirma el principio general que les estoy comentando en principio, pero también desarrolla otras acciones específicas, y vamos a ver que ahí se desarrollan por lo menos las primeras 2 acciones específicas de las que vamos a hablar. Vamos a ir a esta palabra, vamos a proyectarla para que ustedes también puedan ir conmigo y la puedan leer desde sus Biblias o desde la pantalla. Dice así:
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. Poda las ramas que sí dan fruto. Sabemos que es podar. Podar no es cortar la rama y tirarla, no. Podar es hacer ciertos recortes específicos para que más bien esa rama produzca más. Vean como hay otra versión, aquí estoy leyendo la nueva traducción viviente, no, más bien sí es esta versión. Dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, y ahí está, para que den aún más fruto. Ese es el propósito de podar. Es hacer un trabajo específico para que más bien esa planta pueda dar más fruto, pueda crecer, pueda concentrar el alimento. Y aquí viene el primer principio. En el versículo 3, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Podados y purificados por el mensaje que les di. Debemos apartarnos del pecado. Debemos mostrar verdadero arrepentimiento y apartarnos del pecado. Principio número 1. Es necesario que dejemos de buscar erradamente. El error popular, el error del mundo, es buscar el gozo equivocadamente en el gozo falso de Satanás, que es el placer carnal, que es el placer del pecado. Tenemos que hacer un alto en nuestra vida y decir, Señor, hasta aquí, yo necesito tu gozo, yo necesito apartarme del pecado, yo necesito de ti. Y este es un hasta aquí. Y Jesús nos dice que ya hemos sido purificados por su sangre, por su obra de ese pecado, que ya hemos sido podados. La culpa que genera el pecado es el estorbo más grande para el gozo del Señor. Si usted carga con la culpa del pecado en su corazón, jamás va a poder sentir el gozo de Dios en su vida. Usted tiene que creer que Jesucristo ya murió por usted, que Jesucristo ya hizo la obra necesaria para que su pecado sea perdonado. Tiene que apartarse del pecado y confiar diariamente en la misericordia y en la gracia de Cristo, para que el gozo pueda venir a su vida. Principio número 1. Principio número 2. Seguimos leyendo. Dice el versículo 4, permanezcan en mí. Otra vez afirmamos la permanencia. ¿Sabe qué significa la palabra permanencia utilizada en griego? La palabra griega que se traduce como permanencia al español se llama meno. Y esta palabra significa quedarse. Cuando hablamos de permanecer, hablamos de quedarnos siempre pegados a Jesús, no visitarlo de vez en cuando, no visitarlo los domingos, no acordarnos de Él cuando estamos solo en la dificultad. Es permanecer en la bonanza, en la alegría, en la bendición y también en los momentos difíciles pegados a Jesús. De eso se trata, en eso consiste precisamente, en permanecer, en quedarse. Y dice el 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Lo que estábamos hablando. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. No podemos producir fruto de gozo, ni de paz, ni de paciencia, ni de benignidad, ni de templanza, ni ninguno de los frutos del Espíritu de Dios, ni el amor, que es quizás el más importante, si no estamos pegados a Jesucristo. Nada podemos hacer sin Él. La versión Reina Valera dice, sin mí nada podéis hacer. Y nada es nada. Sigue diciendo. Número 5, versículo 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Ahí está. Número 6. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas las ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y aquí vamos entrando al segundo principio. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice el 7. Ahora vamos al 8. Dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Quiero hacer un paréntesis muy importante. Tal vez no es el segundo principio todavía, pero sí es algo que tenemos que tener en cuenta como hijos de Dios, muy importante para llevar gozo a nuestra vida y gozo a la vida de todos los que nos rodean y todos los que se nos acerquen y todos los que Dios ponga
en nuestro camino. Si usted y yo somos capaces de dar frutos de gozo, de dar frutos de paz, de dar frutos realmente que otras personas puedan ver en usted y en mí, que en medio de pandemias y en medio de circunstancias económicas adversas como las que estamos viviendo, usted pueda mantener su gozo y usted pueda mantener su paz delante de otras personas, eso va a hacer que esas personas digan, ¿qué pasa con Michael? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa con este hombre? ¿Qué pasa con esta mujer de Dios? Se mantiene con paz, está gozoso, está cantándole a Dios en medio de esta situación. ¿Qué es lo que tiene? Que yo quiero eso. Yo quiero tener eso. ¿Cómo hace? Y se van a acercar a usted y le van a preguntar. Y ahí es donde Jesús dice, van a llevar gloria a mi Padre cuando ustedes lleven mucho fruto. Porque el corazón de esas personas va a llegar a los pies de Cristo sin que usted tenga quizás que decir una sola palabra. Usted va a ser quizás la única Biblia que muchas personas que se topan con usted van a poder leer. Y esos frutos que crecen en usted, que tenemos la obligación de desarrollar en nosotros, son los que van a llevar gloria a nuestro Padre. Y para eso fuimos hechos, para llevarle gloria a nuestro Padre. No solo nos van a bendecir, no solo nos van a dar fortaleza, sino que van a llevar bendición y fortaleza a otras personas. Van a llevar gozo a tantos que lo necesitan, a tantos que usted y yo sabemos alrededor nuestro, hasta en nuestra propia familia, que están necesitando desesperadamente de gozo en su vida. Continúo. Número 9 dice, versículo 9, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Pero en el 10 Jesús nos explica cómo podemos permanecer en su amor. Él es tan claro y Él es tan perfecto que de una vez nos explica para que no quepa la menor duda. Dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Y Él mismo se pone como modelo, porque Él es nuestro modelo en todo. Y dice, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y he aquí el segundo principio. Tenemos, número 2, que guardar su palabra, que amar su palabra, que estudiar su palabra, que navegar en su palabra, que llenar el corazón de su palabra para que de la abundancia del corazón hable nuestra boca a todo aquel que encontremos. Y para que de la abundancia del corazón de su palabra, el Espíritu Santo mismo nos hable cuando necesitemos palabra. ¿Qué hizo Jesús cuando fue tentado por Satanás? Le sacó palabra y le dijo, escrito está, Satanás. Y al final dice que el diablo tuvo que huir. Cuando el diablo venga y le tiente, cuando venga la prueba, usted tiene palabra de Dios en su vida. Eso le va a dar gozo y fortaleza para responder. Tenemos que ser capaces de amar su palabra y de obedecer su palabra. Muy importante, recuerde esa parábola donde Jesús dice que la casa que permanece en la roca es la casa de aquel que escuchó su palabra, pero no solo la escuchó, sino que la puso en práctica. La hizo un rema en su vida. Tenemos que entender eso. No se trata solo de escuchar, de ser un oidor, sino ser un hacedor de su palabra. Dice el Señor, el que ama y obedece mi palabra, esto te va a traer gozo garantizado. Sigue diciendo Juan, vamos a ir terminando, porque es precioso lo que viene al final. Y es tan específico Jesús con respecto al gozo en este pasaje. Es tan claro, la palabra de Dios es tan clara cuando el Espíritu Santo la trae a nuestros corazones. Hoy abre tu corazón, deja que el Espíritu Santo te hable. No dejes de orar, no dejes de abrir tu corazón, no te distraigas. Ahí donde estás, no te pierdas esta bendición que el Señor nos trae. No cierres tus oídos, escúchala y conviértela en práctica en tu vida. Dice el número 10, cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas, ojo aquí, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. La versión Reina Valera dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. O sea, Jesús nos da nuestro gozo, nos da su gozo, su propio gozo. Imagínense en el gozo de Jesús en su corazón. Y la versión Reina Valera dice, para que vuestro gozo sea completado. El Señor completa, hace pleno nuestro gozo a través de heredarnos el gozo suyo. Es precioso, la obra del Señor es perfecta y es maravillosa.
Ahora el concepto o la acción práctica número 3. Acción práctica número 3, bueno, no debemos enfocarnos en nosotros mismos. Es importante que no estemos siempre solo enfocados en nosotros mismos, solo enfocados en nuestra necesidad. Tenemos que enfocarnos en la necesidad de otros, en la bendición de otros, en la alegría de otros. Y quiero que para esto vayamos a Filipenses, otra vez Filipenses, pero esta vez vamos a retroceder un poquito. Vamos a ir al capítulo 2 de Filipenses. Para que vean qué claro como Pablo lo expone y como Pablo en toda esta carta de gozo nos lo hace entender. Dice así, vamos a ir en pantalla, lo vamos a ver también. Filipenses 2, versículos del 1 al 6. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. ¿Dónde estaba la felicidad de Pablo? ¿Dónde estaba la alegría de Pablo? En ver a sus hermanos poniéndose de acuerdo entre ellos. Dice, sigue diciendo, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses. Está claro, ¿no? Sino también procuren interesarse en los demás. Lo mismo que él está haciendo en estas palabras, lo recomienda a los demás porque sabe que eso les traerá gozo. Tengan la misma actitud que tuvo Jesús y otra vez el modelo, otra vez la mirada puesta en Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dice el versículo 6, aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. Y dice que se despojó a sí mismo y vino a la tierra a vivir como hombre y a tener muerte de cruz, para morir y resucitar y ser coronado como Señor y que toda lengua y toda nación y toda rodilla y toda lengua le confiese como Señor a Jesucristo. Este pasaje precioso, esta declaración preciosa, esta canción de gloria para Jesús, aquel que no se enfocó en sí mismo, sino que se desprendió de todo para entregarse a los demás y esto le trajo el mayor gozo, el gozo de nuestra salvación, de su salvación, de mi salvación. Precioso Jesús, eres precioso. Eres maravilloso Jesús, gracias por tu amor. ¿Sabe? Max Lucado, el escritor cristiano, escribió un libro que se llama El secreto de la felicidad. Y en este libro señala en su introducción por lo menos 4 o 5 estudios científicos y 2 de ellos hablan de que los primeros 8 factores que generan felicidad fueron estudiados por algunos científicos sociales y ellos determinaron que por lo menos 2 de estos primeros factores o 2 de los primeros de estos 8 factores tenían que ver con ayudar a los demás. Lo que la gente decía o dice que le hace feliz principalmente es ayudar a los demás. Otro de estos estudios habla de que nuestro cerebro, el cerebro de varios sujetos de estudio que fueron sometidos a una resonancia magnética en su cerebro, cuando fueron expuestos a imágenes y a situaciones y a proposiciones que tenían que ver con ayudar a otras personas, que tenían que ver con la caridad, con resolver la necesidad de otras personas, dice que las zonas de placer de su cerebro se iluminaron como un árbol de Navidad. Eso quiere decir que usted y yo estamos diseñados física, social y emocionalmente por Dios para prestar ayuda a otros. Max Lucado sigue desarrollando en este libro una serie de capítulos que tienen que ver con con esa frase persistente que está sobre todo en el Nuevo Testamento que dice los unos a los otros, los unos a los otros. Y él desarrolla por lo menos 10 principios que dicen perdónense los unos a los otros. Y esto es muy importante. Si un corazón tiene falta de perdón, si un corazón no ha resuelto una afrenta que tiene con su hermano, es difícil que pueda venir el gozo. Tenemos que buscar resolver, porque la falta de perdón es pecado, porque el Señor ya nos perdonó y Él espera que nosotros perdonemos, así como Él ya nos perdonó. Así que si no resolvemos ese pecado, entonces estamos fallando en el principio número 1, que es apartarnos del pecado. Tenemos que perdonarnos unos a otros, tenemos que tolerarnos unos a otros, amarnos unos a otros, orar los unos por los otros, bendecirnos los unos a los otros, reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Este es un principio que nos va a traer gozo a nosotros y a quienes nos rodean. Definitivamente. Bien lo dijo Jesús.
En Hechos 20:35 Pablo menciona que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Bendecido. Más bendición vas a hallar en dar que en recibir. Y si no me cree, pruébelo. Principio número 4 tiene que ver con que seamos capaces de lo que decía al principio. El gozo no es solo una emoción. El gozo es un cambio de perspectiva. El gozo es ver las cosas desde los ojos de Jesús, ver las cosas desde los ojos de Dios. Es poder mirar hacia un futuro. Estamos en un tiempo, en una sala de espera en esta tierra, ante una eternidad. Estamos en una espera de unos segundos, en realidad, para lo que va a ser el tiempo eterno que nos espera. Tenemos que mirar a ese tiempo eterno. Tenemos que mirar con ojos de eternidad nuestras pruebas, nuestras circunstancias. Número 1, tenemos que entender que nuestras pruebas tienen una temporalidad. Se van a terminar en determinado momento. Y lo que la palabra de Dios nos dice y las promesas que Dios nos ofrece es que después de esa temporalidad va a venir bendición, va a venir gozo, va a venir gloria, va a venir salvación. Tenemos que recordar que no va a ser en vano nuestro dolor, que nuestra pena no va a ser en vano, que nuestro sufrimiento no va a ser en vano, que Dios está cumpliendo un propósito en nosotros, como lo decía Santiago. Y quiero que vayamos nuevamente a otro texto, que es 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Vamos a verlo en pantalla. Y dice así: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Por un tiempo qué? Por un tiempo breve. Pedro aquí está viendo las cosas con una temporalidad eterna. Él sabe que aunque la prueba fuera a durar toda la vida, que no necesariamente va a suceder así, va a ser un tiempo breve. Porque está confrontado con una eternidad posterior a esta prueba. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe auténtica está siendo probada en la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Hay que tener la capacidad de mirar que hay un propósito más grande adelante de la prueba y fortalecernos en esa idea y fortalecernos en esa fe y creer en la palabra de Dios que es veraz, creer en un Dios que es veraz y que no miente y que después de la prueba vendrá la gloria y vendrá el gozo y vendrá la bendición. Tenemos que aferrarnos a eso. Jesús mismo lo hizo y ahora al final lo vamos a ver. Tenemos entonces, vamos a hacer aquí un rapidísimo repaso. Número 1, debemos alejarnos del pecado. Número 2, tenemos que amar su palabra y obedecer su palabra y ponerla en práctica. Número 3, tenemos que dejar de enfocarnos en nosotros mismos y buscar el bien de los demás. Número 4, tenemos que mirar al futuro eterno, glorioso que Dios tiene para nosotros. Y ahora vamos al número 5. Y para entender el número 5, quiero que volvamos otra vez a Filipenses capítulo 4 y vamos a ver del versículo 6 en adelante. Dice así: por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Qué maravilloso. Aquí hay 2 acciones concretas que tenemos que poner en práctica. Dice oración y acción de gracias. Que todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades sean constantemente puestas delante del Señor. Que llevemos a Él todas nuestras cargas en oración y las cargas de otros en oración. Que oremos los unos por los otros. Este es un principio de gozo, un principio donde vamos a desahogar delante del Señor toda nuestra necesidad y eso nos va a traer definitivamente gozo. Y aún más, acción de gracias. El término, el concepto de acción de gracias, quiero explicarles que en la Biblia está siempre muy relacionado a la alabanza. Si buscamos las palabras
con que en la Biblia que de la Biblia se traducen en alabanza al español, vamos a encontrar palabras como yadá y como touda. Estas palabras hebreas tienen un significado que siempre tiene que ver con realizar algún gesto o alguna acción, levantar las manos, postrarse, que tengan que ver con mostrar agradecimiento a Dios. Así que una forma principal y preciosa y maravillosa de traer gozo a su vida es alabar constantemente al Señor. Presentar gratitud, como les decía antes, constantemente al Señor. Un corazón que no muestre contentamiento, que no muestre gratitud al Señor, difícilmente va a poder alcanzar ese gozo sobrenatural que Jesús tiene como regalo para nosotros. Tenemos que ser capaces de alabar al Señor aún en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque así estamos diciéndole al Señor, Señor, tú eres más grande y más digno de poner atención que la situación que yo estoy viviendo. Y ahí es donde el Señor rompe las cadenas, ahí es donde el Señor hace caerse los muros, ahí es donde el Señor abre las puertas de las cárceles, aunque sea con un temblor, y ahí es donde el Señor hace que los enemigos se confundan y se maten solos entre ellos. Cuando alabamos al Señor, cuando levantamos las manos como Moisés, es cuando vencemos y cuando viene el gozo a nuestra vida. Tenemos que ser capaces de alabar y de orar a Dios en medio de nuestra dificultad para recibir gozo. Finalmente, la acción concreta número 6 que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida es ser capaces de someter nuestra mente, someter nuestros pensamientos a la mente de Cristo. Mi hermano, mi hermana, no deje que cualquier cochinada, que cualquier semilla de porquería se siembre en la tierra, en el terreno fértil de su corazón y de su mente. No lo permita, sea un centinela celoso de las cosas que usted mete en su mente. Sea un centinela responsable de las cosas que usted mete en su mente. Recuerde lo que dice 1 Corintios 2:16 y leo para ustedes. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Jesús. Nosotros tenemos que ver las cosas como Jesús. Nosotros tenemos que filtrar los pensamientos como Jesús. ¿Usted cree que cuando vinieron por Jesús, aquella legión de muchos, porque dice que probablemente los expertos dicen que no eran 10 o 20 los que venían con Judas, podían ser hasta 200 o más? Y cuando Jesús vio eso y cuando Judas le dio un beso de traición, ¿qué pensamientos pudieron haber pasado por la mente de Jesús? Tal vez el de Pedro, de coger la espada y volarle la oreja al otro. Pero Jesús filtró sus pensamientos, Jesús se enfocó. Tenemos que filtrar, no podemos dejar que nuestra mente entre cualquier cochinada. Vea lo que dice Isaías 26 del 3 al 4 y leo para ustedes también. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveren. Debemos perseverar con nuestra mente en Cristo para estar en completa paz. Y Filipenses otra vez, Filipenses 4, volvemos otra vez, del 8 al 9, vean lo que dice. Vamos a verlo otra vez. En Filipenses 4 dice, del 8 al 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es verdadero, la palabra de Dios es verdadera, sus promesas son verdaderas. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por favor, no deje que en su mente entren cosas que se salgan de este filtro. Use esta palabra como un filtro para el que usted deja entrar a su mente. No deje que en su mente entren rumores. No deje que en su mente entren chismes. No deje que en su mente entren, como lo que hablaba el pastor acertadísimamente la semana pasada, no deje que en su mente entren conspiraciones. No deje que en su mente entren noticias falsas de las redes sociales. Eso le va a hacer perder su gozo, perder su paz. No lo permita. Como decía el pastor, no permita que usted esté invirtiendo más tiempo leyendo chismes y tonteras de redes sociales que leyendo la verdadera, honesta y pura y santa y perfecta palabra de Dios. No permita eso. Eso le va a robar el verdadero gozo de su vida. Concluyo, mis hermanos, para la gloria del Señor, haciéndonos una pregunta.
quiero que usted y yo nos preguntemos, que usted se pregunte, ¿qué cree mi hermano? ¿Qué cree mi hermano que sostuvo el cuerpo de Jesucristo a la cruz? Cuando a mí me hicieron esta pregunta, bueno, lo primero que a uno le pasa por la mente de, pues clavos, pues una cuerda, como vimos en las películas, y unos clavos ahí lo sostenían. El cuerpo de Jesús. Sí, el cuerpo de Jesús, ¿qué lo sostenía esa cruz? Y si usted lo piensa así por encima, piensa eso, pero si usted lo piensa dos veces y lo piensa más profundamente, usted se va a dar cuenta que hubo algo más. Porque ¿acaso unos clavos iban a ser capaces de sostener al creador del universo en esa madera? ¿Acaso solamente unos clavos hechos con el hierro que él creó, que él diseñó, con las moléculas de hierro que él formó, con su ingeniería? Él no podía mandar que esas moléculas se deshicieran, se desintegraran. Él no podía llamar legiones de ángeles para que lo vinieran a recoger de esa cruz. Incluso le dijeron burlándose, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Y cómo respondió él? Con lo que realmente lo sostenía a esa cruz, con amor. El amor es lo que realmente lo sostenía. Él respondió diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, mostrando misericordia, mostrando amor. Y no solo amor lo sostuvo a esa cruz, el gozo también. Vamos a Hebreos. Quiero que leamos. Hace unos días esta palabra llegó a mí a través de mi hermano Luchito, que la compartió en el chat del Ministerio de Alabanza. Le doy gracias a Dios por él, lo bendigo. Esta palabra preciosa dice, esto lo hacemos, Hebreos 12:2, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. ¿Debido a qué? Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. El gozo que le representaba a Jesús, saber que usted y yo íbamos a estar con Él eternamente, en que nuestra salvación estaba consumada y garantizada, fue lo que lo mantuvo sostenido en esa cruz. Gloria a ti, Señor, por eso. Gloria a ti, Jesús, por tu gozo, por tu amor, porque somos tu gozo, Señor. Gracias por sostenerte a esa cruz hasta decir consumado es. Y Jesús, como le decía, cumplió todos y cada uno de los aspectos de las acciones prácticas en su vida para conservar ese gozo. La palabra de Dios nos enseña que Jesús vivió una vida de obediencia a la palabra de Dios. Número 1, y santidad. Número 2, la palabra de Dios nos enseña que Jesús vivió unido al Padre al punto de ser uno con Él. También, número 3, la palabra de Dios nos enseña, por supuesto, que Jesús se enfocó en su propósito. No se enfocó en sí mismo, se entregó a sí mismo por nosotros. Y número 4, Jesús murió mirando hacia un futuro glorioso, murió con gozo, murió lleno de amor y lleno de gozo para poder darte su gozo a ti. Murió lleno de gozo para darte la salvación a ti. Murió lleno de amor y de gozo de saber que podía estar eternamente contigo y conmigo. Gloria a ti, Jesús, por eso. Gloria a ti, Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gloria a ti, Jesús, por tu gracia. Gloria a ti por tu obra. Eso tiene que llenarte de gozo. El saber que Jesús está en ti y nosotros en Él es suficiente motivo de gozo para todos los días. Más allá de todo lo que ya hayas recibido, eso es gozo para tu vida. Él no te va a abandonar nunca y quiere estar contigo siempre. Gracias, mis hermanos. Toda la gloria sea para el Señor.